Pedro no va al gimnasio. Como vive en un mundo de hadas, disfrutando de los frutos del trabajo de otros, todo lo relacionado con la disciplina es inexistente en su vida. Pedro es un tirilla sin fuerza. A la más mínima que sople el viento, saldrá volando como Antonio Maestre. Por otro lado, está Carolus. Carolus es un amante de la disciplina y lleva bastante tiempo en el gimnasio. A diferencia de Pedro, Carolus está fuerte. Tan fuerte que sale a levantar su país cada mañana. No como Pedro. Bienvenido como siempre al Tercio Nuevo. Yo soy Carolus Rex y al día de hoy, a modo de fábula, aprenderás cómo en mi vida, al igual que seguramente en la vida de mucha gente, sobre todo el sector masculino del público, el gimnasio ha tenido un efecto fundamental en mi vida y ha supuesto un gran cambio. Sin más dilación, dentro vídeo. Antes de seguir con el vídeo, pequeño corte publicitario. Si eres un hombre de fe, si eres un niño de Dios o si simplemente buscas tener mucha aura cuando levantes pesos como un simio, te recomiendo que eches un vistazo a la marca Unforsaken. Unforsaken es la mejor marca de ropa de estética cristiana que hay en el mercado. Sobre todo recomiendo la sección especializada en el gimnasio, si bien cualquier prenda te la puedo llevar puesta y queda de puta madre, sobre todo en el gimnasio. Camisetas oversize, sudaderas, pantalones y lo que para mí es la crema de la creme, un Forsaken Lifting Club, con sus propios straps, muñequeras y un cinturón que están guapísimos. Cualquier compra que queráis hacer de esta maravillosa marca, hacerla con el primer enlace que dejaré en la descripción y así podréis apoyar económicamente a este pequeño canal. Hará apenas 2 años y pico yo era un tremendo flaco. Había dejado mis extraescolares tras la pandemia del puto COVID y eso tuvo consecuencias negativas en muchos aspectos de mi vida. Los estudios siempre habían estado presentes en mi vida, puesto que siempre he sido un tremendo empollón de sacar buenas notas, pero esto cambió drásticamente con la pandemia. La comodidad de estar en casa todo el día y una carga muy leve de trabajo crearon una falsa sensación de paz y tranquilidad en mi cabeza, puesto que esa situación era extraordinaria en la vida de cualquier persona y no se correspondía con la rutina, con la realidad usual o cotidiana. Y tampoco es que mi cuarentena se basara en el consumismo, puesto que, si bien es cierto que tenía ciertos hábitos que normalmente categorizo como malos, como ver todos los días series, jugar videojuegos con mis amigos, estar todo el día haciéndolo. También tenía buenos hábitos que empleaba todos los días, como leer, estar meditando y entrenando en mi propia casa. Para entonces sabía la existencia de los gimnasios, o sea, yo sabía que había un sitio con discos, con barras, con este tipo de cosas y maquinitas que existía, que estaba presente. Obviamente. Pero hasta la cuarentena no había existido ni intención ni tiempo para ello. Porque todo esto, este tiempo que tenía, pues lo empleaba en extraescolares o en lo académico. No había tiempo para más. No es que no hiciera actividad física, sino que todo lo contrario. Puesto que a lo largo de mi vida, sobre todo hasta entonces, es decir, infancia, preadolescencia y adolescencia, he practicado hasta 4 deportes diferentes entre todas mis extraescolares. Cuando llegaba el verano, era la época por excelencia del six-pack, obviamente. Y entrenar, pues entrenaba en casa. Con una mancuerna sin tampoco saber la técnica de absolutamente nada, haciendo un poco de plancha y algo de comba en el patio. Pero en 2021 y 2022 todo cambió. Recuerdo ser bastante feliz durante el año 2021, si bien esa felicidad era poco más que mundana, puesto que nuestra jornada escolar era prácticamente parcial, era parcial del todo. Tenía tiempo más que de sobra para todo lo académico, puesto que solo iba o las 3 primeras clases o las 3 después del recreo. Y aparte de tal jornada, pues tampoco iba a ninguna extraescolar, entonces el tiempo me sobraba.
Las consecuencias de mis acciones de tanto 2020 como 2021 las alcancé en 2022, o mejor dicho, las sufrí en 2022. Y es que durante 2021 desarrollé una adicción brutal al Rocket League. Yo creo que es un juego que todos conocemos, el de los cochecitos y el fútbol. Todas las tardes, a excepción de las que eran previas a pues, un examen, caían horas y horas en tal juego, llegando a dejar incluso de entrenar en mi puta casa. Hasta 2021 no había estado tan expuesto a los videojuegos en toda mi vida, puesto que dedicaba el tiempo a clases extraescolares. En cierto modo, y gracias al formato de los videojuegos, Rocket League me dio el sentido del propósito, puesto que cada partido era como una final para mí por la emoción que suponía este juego, y a su vez me dio el sentido de la comunidad, de formar parte de un grupo, sentirme incluido en algo, puesto que siempre jugaba con 2 o 3 amigos más. Tardes y tardes, horas y horas sentado. Gané algo de peso, lógicamente, y en verano, como quería marcar abdominal, precisamente 2021, estuve 2 semanas, tras haber tomado pues, una decisión drástica y extrema, 2 semanas cenando única y exclusivamente un plátano. Nada más que eso, y pasando hambre todas las noches. Y es que durante tal curso acabé teniendo el físico pues, de brazos flacos, piernas flacas, o sea, nada de chicha ahí, y la pequeña barriguita. El tier más bajo de físico que puede tener un hombre, porque a lo mejor hay gordos que son corpulentos y tienen fuerza, y hay flacos que tienen abdominales, pero yo no tenía nada bueno en ninguna de las dos. Luego llegó el año 2022, el que probablemente haya sido el peor año de mi vida, con el retorno de la jornada completa a nivel académico, en segundo de bachillerato, y la posterior EBAU. El trauma de cualquier estudiante, el boss final, por así decirlo. Aunque vengan estudios después, el boss final de todo estudiante va a ser la EBAU. Yo, sin entrenar, adicto a los videojuegos, y tras un año sin extraescolares, pues sufrí el mayor bajón que he podido tener en mi vida, a nivel salud mental. Estrés y ansiedad están presentes todos los días de todas las semanas, tanto por lo que he dicho anteriormente, como por la dieta vegana llena de feromonas que seguía y que implementé pues, en el verano de 2019. Vamos, en ese verano empezó la transición de omnívoro a vegetariano, de vegetariano a vegano, y luego ya acabé siendo un abrazavacas del todo. En 2022 solo era un trapo sucio y mojado. Estaba flaco, decrépito, era un llorón y débil. Pero no culpa a ese chaval, que era para entonces, porque para entonces era incapaz de tener la fuerza como para cambiar la situación. O sea, hay que pensar que era un tirillas y la dieta llena de feromonas me hacía un ser más emocional. Y es más, le doy las gracias a mi yo del pasado porque a día de hoy sigo vivo y porque no se suicidó para entonces. Ese curso, más una defunción que tuve precisamente durante ese tiempo, más el estrés de la EBAU, crearon un trauma que no descarto que no haya sanado del todo a día de hoy. Y no creo que llegue a sanar al 100% algo, como cualquier trauma. Creo que al 100% nunca nadie puede sanar algo. Con el paso del tiempo a lo mejor se va procesando mejor, pero al 100% nada. El verano de 2022, el cual suponía una gran ilusión por ser el más largo, puesto que empezaba mucho antes, vamos a decir una quincena antes, y tenías prácticamente 3 semanas de junio más, solo fue un periodo de dejadez y flojera emocional. Eso para mí, porque el resto del mundo estaba ilusionado, estaba contento, estaba feliz. Pero bueno, dentro de este periodo de tiempo por lo menos empecé a ir al gimnasio. El único hábito que pudo sacarme de esta situación de mierda junto a la meditación. Tras este verano empecé la universidad sin ilusión. Frente a la histeria de felicidad que vivía la mayoría de la gente al conocer más gente con intereses y gustos similares, al expandir su círculo social y estudiar lo que supuestamente querían, yo estaba ahí, habiéndome dejado llevar en parte por la titulitis de mis padres y sintiendo una abrumadora y exagerada ansiedad social, puesto que en toda mi vida he sido una persona introvertida y al final, pues bueno, yo con mis amigos tengo muchas confianzas, pero para hacer amigos nuevos es algo que siempre me ha costado. Actualmente no digo que no creo que me cueste tanto, pero históricamente sí que ha sido un poco difícil.
Y es que literalmente era ese comienzo de curso, ir en el transporte público con miedo, con sueño, con prejuicios e inseguridades. Y todo esto quizá haya sido la cruz más pesada que he cargado en mi vida. No era capaz de hablar a nadie sin parecer un rarito, o por lo menos en mi mente tenía esta percepción de que yo era un rarito y que se pensaba eso de mí. Me preocupaba más el qué pensaría la gente, cosa que anteriormente nunca me había preocupado, que el hecho de simplemente hablar y conocer a la gente. Finalmente, y de manera increíble, hice amigos con los cuales estaba y hablaba siempre. A día de hoy, por suerte, sigo teniendo contacto con ellos. Claro que la flojera emocional seguía y seguía. Estudiar me costaba, lo nuevo me costaba, y los nervios siempre estaban presentes. Recuerdo que a nada más de un mes de empezar el curso, no diré ni día ni clase ni nada más porque, lo recuerdo con exactitud, pero no quiero asustar a nadie. Pues bueno, digamos, un día random, una chavala se sentó junto a mí en el asiento de mi izquierda y a su izquierda a su vez una amiga suya. Y notaba cierta tensión por parte de estas dos, sobre todo por parte de la que tenía más cerca, la que tenía pegada literalmente a la izquierda. El caso es que esa misma semana empecé a sentir algo muy intenso por esta persona. Recuerdo la noche del viernes cómo sentí un puto ardor en el pecho que en ocasiones no me dejaba dormir, y es que este ardor en el pecho, pues bueno, ya te deja claro lo que sientes. Efectivamente, me empezó a gustar una chica de la clase que tanto miedo y ansiedad me generaba. No solo eso, sino que a día de hoy sigo pensando que el sentimiento era correspondido, por lo cual solo tenía que hablar y dejar el asunto fluir. En la primera evaluación suspendí 3 exámenes. De hecho, en uno de ellos tuve la nota más baja de clase. Recuerdo que recibí la mayor humillación que he recibido en toda mi vida, tanto a nivel sobre todo académico como en general. En mi cabeza, si bien los complejos e inferioridades habían estado presentes durante todo este tiempo, estos últimos años, en ese preciso momento devoraron mi cabeza a más no poder. ¿Cómo iba a hablar a la chavala que me gustaba? ¿Cómo se iba a fijar en un fracasado como yo? Porque otra medida para el éxito o fracaso siendo estudiante, ¿cuál va a ser? Las notas, es que solo son las notas. La hipergamia, la diferencia de clases sociales y mi fracaso a nivel académico me remataron, me destrozaron por dentro. Para colmo, durante las breves vacaciones, entre cuatrimestres que había, tuve que volver a mi pueblo, el pueblo al que iba de pequeño, y la causa de mi vuelta fue un funeral. Probablemente en conjunto, ambos hechos, todo esto sucedió en enero, me dieron la mayor hostia que me ha podido dar la vida hasta entonces. Lo único bueno durante este primer año de universidad fue mi cambio de mentalidad de un cuatrimestre a otro. A mediados de octubre descubrí que era el volumen. Es decir, yo había empezado en verano de 2022 con el gimnasio y tal. Iba con relativa frecuencia, bastante frecuencia, porque era el único hábito contundente así que tenía, pero no sabía ni lo que era un volumen. Pero bueno, lo descubrí en octubre y empecé el curso pesando 67 kilos y lo acabé pesando 80. Me volví disciplinado con algo. Este hábito del gimnasio. Y este algo se expandió al resto de ámbitos de mi vida, como el de otros hábitos, como el de la meditación y el tema del estudio. Empecé a leer en los trayectos en transporte público, hacer con más antelación mis deberes, tomar mejores apuntes, estudiar con más ganas. Incluso llegué a alcanzar la cifra de 3 meses en el hábito del NoFap, que ya doy por hecho que sabéis qué hábito es. Fue todo este conjunto de efectos inducidos del gimnasio lo que causó un gran cambio en mi vida, en todos los ámbitos de esta. A la par de la hostia que me llevé en enero, como no. Porque fue como un jarrón un cubo de agua fría, que poco más y era literalmente hielo y me rompe la cabeza. Después de hacer este volumen y ir con más frecuencia al gimnasio, la ropa me empezaba a quedar mejor. El verse en el espejo con las venas marcadas, unos músculos más grandes, siendo en conjunto entero más grande y teniendo más fuerza, tuvo un grandioso efecto en mi autoestima, la cual era inexistente hasta entonces. Y quizá fue el efecto psicológico
fundamental. El mejor efecto. Un buen volumen, disciplina y buenos hábitos cambiaron mi vida. Pese a todo esto, el segundo año tuve que repetir 2 asignaturas y con la chavala que mencioné anteriormente no hubo suerte, entre otras cosas porque, bueno, durante todo ese curso fue un tremendo cobarde y no lo hablé hasta ya muy tarde, pero muy tarde, cuando de hecho es que ni tenía sentido hablarla, pero bueno. Al final tenemos que decir a lo hecho pecho y como consuelo a nosotros mismos decirnos que hay más culos que estrellas, como dice un buen amigo mío. Si quieres causar un gran cambio en tu vida, el gimnasio es un factor importante. Si eres una persona adicta a redes sociales, videojuegos y demás basura como reggaetón a nivel musical, estas pudrirán tu cuerpo y mente. Con el gimnasio se adquiere disciplina si superas la barrera de la pereza y las muy cabronas inseguridades. Y una vez superes esta barrera, te convertirás prácticamente en un semidios. Al saber tener disciplina, buenas rutinas, buenas dietas y constancia, entrenarás a tu cerebro a trabajar en aquello que quiere y a obtener una gratificación más postergada, que lleva un trabajo. Tu salud física y mental mejorarán. Y esto tendrá efectos positivos en el resto de tu vida, a nivel académico, a nivel social, de relaciones con tu familia, amigos y demás. Eso sí, tampoco quiero que caigas en las trampas típicas de cuando empiezas el gimnasio, cuando haces tu primer volumen, el volumen sucio, comiendo mucha mierda. No comas ni barritas de proteína ni proteínas de sabores raros, puesto que estas están llenas de azúcar y te van a freír el cerebro. No consumas bebidas energéticas, puesto que, aparte del azúcar, que también es bastante, contienen altísimos niveles de cafeína, perjudiciales para tu salud. No queremos que te dé un infarto de miocardio mientras te haces un drop set de puta madre. No seas el típico rarito, loco, egolifter de los cojones, sobre todo si estás empezando. Si estás empezando o eres un tremendo gordo o un tremendo flaco, y si vas a llamar la atención, va a ser de gente que se va a quedar como ¿qué cojones hace el puto flipado este? Así que no te creas nada. Mejor técnica que peso. Esa es la primera lección que debes aprender cuando empiezas en el gimnasio. Y bueno, la moraleja del vídeo de hoy es que las cosas llevan su tiempo e implican un proceso de aprendizaje. Y eso es la moraleja que has de aprender yendo al gimnasio. Si has llegado hasta este punto, quiero darte las gracias, sobre todo si has visto el vídeo prestando atención plena y no te lo has puesto de fondo mientras hacías cualquier otra cosa, como leer, deberes. Bueno, si estabas meditando o estirando algo así, pues bueno, eso está bien. Pero trata de prestar el 100% de tu atención al vídeo, para meterte en el contexto, para enterarte de los problemas, para pillar las soluciones. Como digo siempre, en este punto del vídeo, mi parte del trabajo ya está hecha, pero el verdadero cambio no llega hasta que tú pones acción. Por mucho que te dé mi historia, que te exponga los problemas, que te exponga mi solución, o sea, lo que a mí me ha funcionado y espero que a ti genuinamente te funcione, si tú no pones en práctica lo que aquí digo, el verdadero cambio no tendrá lugar. Recuerda, como digo siempre, un rey puede mover a un hombre, pero el alma pertenece al hombre. Pero yo en enero de este año me pesé y pesaba 129,7. O sea, midiendo unos 70 y pico. Unos 70 y algo, sí. Bestia, ¿eh? Es mucho, es muchísimo. Muchísimo. Es una locura. ¿Cuánto pesas ahora? ¿Cuánto has quitado? A la vez 87. ¿Cómo lo has logrado? Pues ¿cómo te crees? De la única forma, ¿sabes? No hay más trucos, ¿eh? No hay trucos. Ojalá hubiera, pero no lo sé. No hay trucos. Eso fue lo primero. Lo primero fue andar, sí. Bueno, lo primero es que te haga clic la cabeza. Claro. El primer paso es ese. ¿Cómo? ¿Y es tan personal? No rindiéndote. Pero ¿cómo conseguir la mentalidad de no me rindo? Porque yo también lo he pensado, pero es que es difícil. El día que no te apetece... Es que hay días que dices... Hombre, claro. No me apetece. Pues a mí no me apetece y me río en mi casa y digo, ¿que no te apetece? A la puta bici. ¿No te apetece? ¿Quieres volver a pesar 130 kilos? ¿Quieres? Yo no quiero. Entonces yo hago bici como una penitencia. Ya, eso es una locura, ¿eh? Yo hago cardio mirando una pared, sin música, sin nada. Miro una pared y pedaleo una puta hora. ¿Que me jode? Ya me jodía más antes.